pero si ustedes quieren verlo también de manera más completa en YouTube, pues por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Sin ningún problema. Esto es ya dependiendo de cada uno de ustedes, pero sí tendrían al menos que verlo en Edpuzzle, directamente en la plataforma, ¿vale? Bueno, esto se los quería comentar porque se me estaba olvidando pasar. Y bueno, ahora sí que ustedes le dan clic aquí, sería una vez que ya vean la actividad publicada en la plataforma de Classroom, ¿no? En la clase, le da clic en el video y les va a abrir un navegador de internet, ¿no? O sea, los va a enlazar a su navegador de internet y les va a aparecer una pantalla como esta, ¿no? De que pues dice aquí es hora de Edpuzzle, ¿no? La clase se volvió mucho más interna, ¿no? Una leyenda como estas que les aclaro, la plataforma en sí está en inglés, pero ustedes saben ya que con ayuda, no sé cómo estén ustedes en inglés, pero con ayuda ya de los navegadores, por ejemplo, de Google Chrome, ¿no? Ya les aparece de manera directa la traducción y se les facilita. Creo que también otros navegadores lo hacen, ¿no? Digo, por si tienen ahí problemas, yo ahí, por ejemplo, me lo tradujo y me parece esto, ¿no? Inicia sesión con Google, ¿no? Y esto es la parte muy importante que pongan atención, por favor. Tienen que iniciar sesión con la cuenta de Google que ustedes se registraron a la clase en la plataforma de Classroom, o sea, la clase de Ingeniería Ambiental 2, a mi clase, ¿no? En la que ustedes ya están dadas y dados de alta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si ustedes por error dicen, a lo mejor porque ustedes, muchas veces ustedes manejan no solo una cuenta, ¿no? Sino varias, y entonces inician con otra accidentalmente, pues lo que va a suceder es que no les va a decir, no, usted no está registrado, ¿no? A la clase. Entonces, pues tendrían que volver otra vez a darle clic en el enlace y ahora sí iniciar sesión con su cuenta que acuérdense registraron para que pudieran enlazarse a la plataforma de Google Classroom, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si no, no van a poder ingresar. No necesitan ustedes hacer nada como tal, es decir, no va a haber algo adicional que tengan que hacer, algún código o algo así como en Classroom, no, porque en realidad ocupo yo esta plataforma porque se enlaza perfectamente con Classroom, es decir, yo los doy de alta. Ustedes ya están registrados en Classroom, pues yo los doy de alta en Edpuzzle y nada más les decía yo, ustedes inician sesión con la cuenta que están registrados. Entonces, esto es muy importante. Por favor, que inicien sesión con la cuenta que están registrados. Por eso les repito, es muy importante que si ustedes se registraron con una cuenta que no sea de dominio Google, pues ahí sí pueden tener problemas. Por eso, si ustedes se registraron en Classroom con otra o con una dirección de correo electrónico que no sea de dominio de Google, puede ser, les decía yo, hasta institucional porque es de dominio Google, pues entonces que sí me manden sus datos vía correo electrónico y con el correo que quieren que yo lo registre. Y esto sí sería a más tardar, pues mañana, ¿no? Porque ya el jueves pienso dejar una actividad. ¿Sí que claro? Entonces, por favor, pongan, si no lo registraron con una de dominio, sí lo hagan. Ok. Bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Muy importante, bueno, les aparece esto, ya que inician ustedes con esto, pues ya los va a dejar ingresar a ver el video. Es decir, si ya fue todo correcto al inicio de sesión. Bueno, les comento algo que puede suceder. Yo me salté, creo que esa parte. Sí, lo que les puede suceder es otra pestaña, ya no se las coloqué, una disculpa, pero les puede mostrar otra pestaña en donde les va a pedir permisos. No se preocupen, ahí pueden leer los permisos que van a ceder. Es nada más para administrar que su calificación que obtengan en esa actividad se refleje ya de manera directa en el Classroom. Por eso me gusta este tipo de plataformas, que ya de manera directa se enlaza con Classroom y la calificación que ustedes obtengan enlazan. De todos modos, se los comento. Si no se enlazara de manera directa, no se preocupen, yo tengo el respaldo de que directamente en la plataforma de Puzzle sé cuánto obtuvieron y si vieron el video completo. Entonces no se preocupen, yo tengo el respaldo. Por si no se, les comento esto porque sí me ha pasado, son raros los casos, pero sí me ha pasado con uno o dos estudiantes, por ejemplo, el semestre pasado, que sí tuvieron ese problema, que no se enlazó la calificación de cierta actividad en Classroom, pero no se preocupen, tengo el respaldo. Entonces nada más me mandan ahí un mensaje privado, por ejemplo, me dicen, profesor, no aparece mi calificación, entonces yo lo reviso y se los coloco, no se preocupen, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué va a suceder a continuación? Ya que si iniciaron sesión correctamente, pues justamente podrían ya acceder al video. Como ven aquí, ya les permite esta nueva pantalla en donde se ve pues justamente el video, ¿no? El nombre del video y les aparece todos estos iconos, ¿no? Que pues ustedes yo creo que están muy familiarizadas o familiarizados, ¿no? Este es de reproducir, ¿no? Este es de regresar a ver una parte del video, lo pueden regresar, no se preocupen, de hecho este botón que es que va avanzando, ¿no? En todo el video, en todo el tiempo que dura el video, lo pueden estar monitoreando. Esta plataforma me permite que ustedes, si quieren ver todo el video completo antes de contestar las preguntas y verlo nuevamente, pueden regresar o nada más una parte, o sea, ustedes pueden monitorear
y regresar una parte o, o todo el video, como ustedes gusten. Esto me permite hacer la plataforma. Y estos puntitos que ven aquí, es que aquí justamente cuando llegue el video a este punto, en esta parte de la derecha, en esta, bueno, ese sí, digamos, panel, les aparece ya las preguntas. De hecho, aquí cuando todavía no le dan a reproducir, les aparece qué hacer, ¿no? Y dice que al segundo 16 hay una opción, una pregunta de opción múltiple, ¿no? Al minuto 2 con 2 segundos, hay una pregunta de abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me permite, pero no solamente preguntas, sino también notas. ¿Ok? Entonces puede ser que cuando lleguen a una de estas flechitas les aparezca una nota. Les decía, ¿por qué notas? Porque a lo mejor el concepto que manejan ahí en el video sea a lo mejor en otro idioma o a lo mejor es una traducción, pero nosotros no la conocemos así en México, y entonces ahí les aclaro, ¿no? Ah, ese concepto en México lo manejamos o se refiere a esto. Entonces también les puedo colocar notas, ¿vale? Y entonces al final, pues ustedes ya cuando terminan de ver el video, les digo, antes de que contesten, pueden verlo muchas veces, las veces que ustedes consideren necesario, y luego ya contestan las preguntas, ¿no? Obviamente la evaluación va a estar en las preguntas y que hayan visto pues, el video completo, ¿no? Entonces aquí lo pueden manejar, manipular el volumen, ¿no? O hacer que todo sea la pantalla completa de su dispositivo. No sé si cómo estén viendo la clase, si en un celular, en una tablet o en una computadora, ¿no? Pero lo podrían ver en pantalla completa. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda de lo que he dicho. Comentario, inquietud. Déjenme revisar en el chat. No, no han comentado nada. Yo sí, profe, tengo una duda. Adelante, adelante, por favor. Yo estoy usando el correo de .ingeniería.unam.edu. Ah, Ese, ¿y lo voy a poder usar o tengo que usar uno de Gmail a fuerzas? no, Creo que ya lo he dicho, pero no es para aclarar. sí, no, no te preocupes. Sí, digamos que cuando decís, en este caso, institucional, como bien lo dices de ingeniería.unam.edu, no hay ningún problema. Nada más si tienes que iniciar sesión con ese, ¿no? Cuando te mandes enlace, inicias con ese correo y sin ningún problema vas a tener, porque es también de dominio Google. Entonces no hay ningún problema que sea institucional, ¿vale? Ok, ok. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? ¿Seguros, seguros? ¿Puedo seguir avanzando? Ok, bueno, aquí les decía paso por paso, les explico, ¿no? Los iconos, que para qué sirven, aquí el panel, ¿no? De este lado de qué van a hacer. Pero bueno, aquí ya quería llegar a cuando ya llegan a una pregunta del video, les aparece en este panel de la derecha, pues la pregunta, por ejemplo, en este video que me apoyé, que les decía que no va a ser uno que les voy a dejar porque no tiene nada que ver, es de gas LP, les pregunto, ¿qué elementos componen principalmente el gas LP? Y aquí vienen las opciones múltiples, ¿no? Entonces ustedes, bueno, dependiendo de dónde lo vean, ¿no? Con la mano, con el ratón, le seleccionan la pregunta y se va a palomear. Si ustedes ven aquí, cuando todavía no seleccionan ninguna respuesta, no les habilita el icono de enviar la respuesta. Esto va a ser una vez que ustedes seleccionen, como ven aquí, ya se seleccionó una y le desaparece habilitado el de enviar. Una vez que ustedes le dan de enviar, ya se va a registrar como su respuesta. Entonces, sí, por favor, antes de enviar, ustedes asegúrense o estén seguras y seguros de que esa es la respuesta que quieren enviar. Porque de manera automática van a revisar, van a ver si fue correcta o incorrecta, ¿verdad? Acuérdense que si están todavía con la duda de qué es la respuesta, pueden regresar a volver a ver el video, ¿no? Entonces tienen es muy accesible, vaya, esta plataforma para que puedan hacerlo y en teoría, pues, que todo sea correcto, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, aquí se respondió bien y les aparece el puntaje, ¿no? El puntaje de esa pregunta, ¿vale? Y de que se envió. ¿Qué más? Les decía que no solamente preguntas, sino notas. Por ejemplo, aquí, en este video de ejemplo, mencionan que el gas LP tiene un odorizante. Así nada más lo dicen y ya. Entonces, no se dice qué es sustancia química o el nombre de la sustancia que le agregan. Y entonces yo como nota les coloco, el agente odorizante al que se refieren es etilmercaptano, ¿no? Entonces también les puedo agregar notas para que no se vayan a confundir con ciertos conceptos que a lo mejor lo manejen pues la traducción, hay una traducción diferente, ¿no? O a lo mejor sea del español de España, ¿no? Y entonces ese concepto lo manejan allá de otra manera, aquí no lo conocemos así, entonces puedo manejarles pues ciertas notas, ¿vale? Entonces solamente preguntas. ¿Qué más? Una vez que ustedes, en este ejemplo de este video, por ejemplo, aquí ya puede ser que ya hayan acabado de responder las preguntas, pero todavía les falte de ver, como lo pueden ver aquí en esta, todavía les falta ver todo lo que es el video, que son 4 minutos en este caso, ¿no? Entonces les falta todavía ver todo el video. Y aquí, de hecho, en este menú o este panel de la derecha les dice, ¿no? Mira el video completo para entregar la tarea. Entonces, si no lo ven completo, pues en realidad no entregan la tarea y también es un objetivo, por supuesto, que yo espero de estas actividades, que no solamente pues, contesten las preguntas, ¿no? Sino que sí realmente vean pues completamente el video.
Entonces, de hecho, aquí se los pide, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ven el video, la pregunta que me pueden hacer ahorita es, ¿cómo sé que ya, pues, terminé, ¿no? Les aparece esta leyenda de listo, ya vieron todo el video, respondieron todas las preguntas, y de hecho les parece este menú o mejor dicho, este icono de mostrar resultados. ¿Y qué les muestra? Si ustedes le dan clic ahí, justamente les aparece el resumen de esto, ¿no? Es decir, aquí aparecen tres, porque una fue una nota. Por eso en realidad nada más eran dos preguntas y una nota, por eso les aparece aquí que respuestas correctas, pues, bueno, perdón, antes que esto, dice video completo, que ya lo vieron al 100%. Y respuestas correctas aquí, por ejemplo, tuvieron una de dos, ¿no? Y entonces justamente ya les aparece esto. Y si ustedes deslizan, ven aquí esta barra, ¿no? Que se puede deslizar. Si ustedes deslizan desde esta pantalla, van a ver las preguntas. Entonces, ustedes deslizan, véanlo aquí, ya la deslicé hacia abajo, la barra, y ya les aparece, por ejemplo, la pregunta del segundo 16 fue esta. Y si deslizan más abajo, la pregunta número 2 en tal minuto o segundo del video fue esta. ¿Cuál fueron ustedes y si fue correcta o incorrecta? Y entonces ahí pueden garantizar si, el por qué obtuvieron esa calificación, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado y estén seguras y seguros cuando manden sus respuestas, ¿vale? Entonces, la pregunta que pueden hacer, ¿cómo sé que ya se registró mi calificación, verdad? Les decía que si ustedes ya terminaron, es decir, si ya se encuentran en esto de ya están con sus resultados, pues van a regresar a la plataforma de Classroom, a la clase de Ingeniería Ambiental 2 y la van a actualizar, ¿no? Si ustedes la actualizan, pues ya tendría que verse aquí la calificación que obtuvieron. Bueno, aquí en este caso del ejemplo, pues se tuvieron las dos preguntas correctas de ese video que fue 100 sobre 100, ¿no? O sea, las dos, si hubieran tenido una, pues 50 sobre 100. También les comento que todas las preguntas tienen el mismo peso. Aquí no me permite estar como que esta pregunta vale más, ¿no? En realidad, todas las preguntas tienen el mismo porcentaje, digamos, de peso en la evaluación. ¿Sí queda claro? Entonces, si son tres preguntas, pues ustedes van a dividir, ¿no? El 100 entre esas tres preguntas. Si son cuatro, pues el 100 entre esas cuatro preguntas y etcétera. Va a depender de cuántas preguntas se hagan. ¿Queda claro? Y entonces aquí les aparece que ya está calificada, por ejemplo. Si les aparece esto, entonces ya no tengan ninguna duda que yo ya tengo su calificación en la plataforma de Classroom. Pero les aclaro, les decía yo que sí me tocó, son raros los casos, pero de que sí me decían, profesor, no me aparece la calificación en Classroom, ¿no? Aunque ya actualicé la plataforma, entonces me pueden mandar aquí un mensaje privado, me dicen, no se preocupen, yo directamente lo veo en la plataforma de Puzzle y les coloco en Classroom su calificación para que no tengan ninguna duda de que ya está sentada su calificación. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario, cómo ven la plataforma, qué les parece, qué me dicen. Adelante. ¿No? ¿Dudas, no? ¿Dudas, inquietudes? Déjenme ver el chat. Creo que no. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas, pero ¿qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Cómo ven la plataforma? ¿Qué les parece? Digo, ahorita todavía no lo van a probar hasta el jueves, pero como primera, digamos, pues sensación que les deja, ¿cómo la ven? Pues bien, algo diferente al fin. Ok, algo diferente. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, pues espero les guste. Les decía, ya les voy a asignar una actividad el jueves y pues espero les guste y espero sobre todo que me permita a mí, pues que su aprendizaje se vaya logrando, ¿verdad? O sea, que contribuya al aprendizaje. Eso es lo que espero, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer esto. Esta guía, por supuesto, pues ustedes la tienen ya publicada y la pueden estar viendo o la descargan y la pueden consultar cuantas veces la crean necesaria. Bueno, aquí la bibliografía, la plataforma, ¿no? Y aquí el video que me apoyé, bueno, si lo quisieran ver nada más como curiosidad, este video que utilicé para la guía, pues aquí se los dejo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, si no hay ninguna duda de esta plataforma, vamos a continuar con el temario. Ya no hay dudas, comentarios de la plataforma. ¿Seguros? Ok, entonces el jueves les dejo ya actividad. Entonces, por favor, no sé si ya estén en la sesión las compañeras o compañeros que se dieron de alta pues en este proceso o hubo una modificación, ¿no? de grupos, pero si todavía no han aceptado pues la invitación a la plataforma de Classroom, que sí lo hagan, por favor, porque ya el jueves dejo una actividad para que puedan pues participar, por supuesto, porque va a contar dentro de ese criterio de tareas y actividades de clase, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, regresando ahora sí bueno, no sé si hay dudas, creo que no hubo dudas.
Y si no, al final de la sesión, pues me dice, ¿no? Si es que por ahí se genera una duda, ¿vale? Creo que no, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos quedamos aquí, si no mal recuerdo. Bueno, sí la vimos esta diapositiva de los efectos ambientales de la extracción de recursos, ¿no? Que las categorías, ¿no? De consumidos en su uso, materiales recuperables y sustancias que se pueden reciclar, ¿no? Por un proceso de tratamiento, ¿no? Hablábamos de los recursos no renovables, que en general son productos, pues, de la litosfera, ¿no? Que requieren un procesamiento complicado antes de usarlo, y dicho procesamiento, pues, requiere, por supuesto, energía, y va a generar, pues, ya cuando justamente hagamos la transformación o el proceso, pues, desechos, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y nos quedábamos justamente aquí, ¿no? En este diagrama que no terminamos, ¿no? De ver, y si explicamos esto, entonces lo retomo un poco para que si por ahí, que fue ya los últimos minutos de la sesión pasada, no haya ninguna duda, ¿no? Entonces, este es el flujo, es el diagrama de flujo de minerales. Yo aquí lo coloqué como en la economía, pero en realidad, pues también es todos los pasos a seguir en la parte de una mina, ¿no? O una exploración y explotación de recursos mineros, por ejemplo, ¿no? Que es algo parecido con los bancos de materiales, que sería como pues la parte relacionada con la ingeniería civil. Pero bueno, estamos en la industria minera ahorita y bueno, iniciamos con la primera etapa de recursos inferidos. Por ahí les preguntaba ya, ¿no? ¿Qué es inferir, no? Por ahí sí me dijeron que es pues llegar a deducir algo con cierta información, ¿no? Entonces les decía que ese es el primer paso de esta etapa, ¿no? Para poder explotar recursos mineros, primero definimos que esa zona, inferimos, ¿no? Que esa región, esa superficie, pues sí tienen minerales, básicamente eso, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué podemos inferir que hay minerales ahí? Por estudios previos, ¿no? O a lo mejor hay a las cercanías de esa zona, pues empresas mineras, ¿no? Entonces podemos decir, pues si hay empresas mineras, podríamos suponer que en esta zona hay minerales y hay recursos mineros y podemos extraerlos, ¿no? Y entonces pasamos a hacer estudios, ¿no? Ahora sí, para cerciorarnos que en esa zona, en esa región, en esa superficie, hay recursos mineros. Y entonces pasamos con estudios, pues, a recursos hipotéticos. Es decir, si los estudios nos dieron positivo en cuanto a concentración de minerales, pues entonces ya son hipotéticos, ¿no? Nos dijeron, no sé, por las muestras que tomamos y las llevamos al laboratorio, nos dieron de resultados que sí hay minerales. Entonces se vuelven ahora ya un concepto de recursos hipotéticos, ¿no? O sea, hipotéticamente hay minerales en esa zona, ¿no? Pero no se van a convertir en reservas hasta que lleguemos a un análisis beneficio-costo, ¿no? Es decir, económicamente hablando, eh, para ya poder colocar ya mi planta, ¿no? De separación, le llaman mineral del suelo, ¿no? De la roca. ¿Queda claro? Entonces hay que evaluar precios, costos, producción, hacer en esencia un balance beneficio-costo, y entonces, de cierto modo, si es viable, o sea, si el beneficio es mayor, por supuesto, que los gastos, ¿verdad? Que los costos, que los contras, ¿no? Pues entonces se convierten en reservas, y a partir de que ya son reservas mineras, pues ahora sí ya podríamos explotarlas. ¿Queda claro? Entonces serían las tres etapas iniciales, y entonces pasamos a lo que es ya el beneficio de minerales, que sería lo que llaman ya la minería, que se inicia por triturar justamente el suelo, porque bueno, lo pueden llevar como rocas, dependiendo ya también las características del suelo, ¿no? Su composición y demás. Puede ser que lleven rocas de muy gran tamaño, hay que triturarlas, ¿no? Triturarlas, y me refiero ya a pulverizarlas, ¿no? A pulverizarlas. Permítame, quieren agregar a alguien, pero no está verificado y no tengo ninguna. Permítame un segundo, déjenme ver si mandaron un aviso de que se querían incorporar, porque si no, por seguridad, no lo podría admitir. Sí, no, no está, no me ha llegado ningún aviso. Un segundo, no estoy revisando aquí mi correo porque falta que no se haya actualizado. No, creo que no. No, en realidad no, entonces por seguridad, pues no. Correcto, una disculpa por esa interrupción. Bien, entonces entramos aquí a la parte de beneficio de minerales, y entonces tenemos lo que es, les decía yo, inicia con triturar la roca, la tienen de hecho no triturar nada más, sino pulverizar.
le van a bajar mucho el tamaño de partícula, ahorita lo vamos a ver con unas fotos, y después pues ya pueden entrar otros procedimientos como la fundición, ¿no? Bueno, ya que tengamos el mineral separado, por supuesto, de la roca, ya lo podemos comercializar, ahí fundir, ¿no? Y hasta moldear y demás. Y la siguiente etapa pues ya sería darle una forma utilizable, ¿no? Forma utilizable para transportarlo, ¿no? Comercializarlo, y luego ya entra lo que es la manufactura, ¿no? Ahora sí ya, pues hacer el producto como tal, ¿no? De ese mineral o composición de varios minerales y de otros materiales, ya generamos el producto y luego ya se lleva a su uso, ¿no? Que sería ya la venta, ya se le pone a la venta al usuario, ¿no? El usuario lo consume, ¿no? Y entonces, pues ya eso sería otra parte, ¿no? Lo consume y se van a generar desechos, pero ya en el consumo. En la parte aquí de este proceso de minería, pues ya cuando se comercializó, ya se vendió, digamos, el producto, aquí vamos a tener bienes descartados y depreciados, ¿no? Los descartados son los que ya nos aprovecharon, ¿no? O sea, recursos materiales que ya nos aprovecharon y entonces los tenemos que desechar, ¿no? Y a eso se convierten como no recuperados. Los depreciados, no sé si han escuchado esa palabra o ese concepto de depreciación, es que va bajando el valor económico, ¿no? Por parte de, o más bien, cuando vaya transcurriendo cierto tiempo, ¿no? O sea, conforme pasa el tiempo, el valor de ese producto o de ese material o eso que estemos hablando va bajando, ¿no? Va cayendo el valor y eso se refiere con depreciación, ¿no? Entonces también hay bienes que se van depreciando, ¿no? O va reduciendo su valor. Y bueno, muchos de estos no se van a recuperar y hay que darles una adecuada disposición, ¿ok? Disposición se refiere a darle un adecuado manejo, porque muchos de estos estamos hablando de residuos que pueden ser mineros, ¿no? O sea, de metales pesados, por ejemplo, y ustedes saben que los metales pesados, creo que a estas alturas ya saben, que son muy tóxicos, ¿no? Algunos de ellos son muy tóxicos o son tóxicos, y entonces pues hay que darles un adecuado manejo, ¿no? Aquí tenemos otra llave, si ustedes lo ven, de los bienes, se va una llave a lo que es la colección, o también le llaman recolección, ¿no? Clasificado y reciclado, es decir, hay unos que sí se pueden recuperar y se podrían volver a meter como insumo, ¿no? Como materia prima, y volver a moldear, ¿no? A una forma utilizable y la manufactura y el uso, ¿no? O sea, hay muchos que sí podríamos recuperar, otros ya no, y no queda más que darles un adecuado manejo. ¿Queda claro? Entonces, en esencia, todas estas etapas conforman, pues, lo que es la minería. ¿Sí queda claro? No sé si hasta aquí tengan alguna duda de alguna de las etapas. Y algo muy importante, las válvulas que ya no mencioné. Estas válvulas se las coloqué, les decía yo, es para una actividad justamente que les quiero dejar, de tarea, de repaso de esto que estamos viendo, pero ahorita que vayamos más adelante, no se las voy a dejar hoy. Pero estos signos representan válvulas. ¿Y a qué me refiero con válvulas? Válvula, véanlo como en una instalación hidráulica, son esas piezas, ¿no? Que ustedes pueden regular, por ejemplo, en una instalación hidráulica, el flujo del agua, ¿no? Ustedes cierran la llave, eso me refiero con válvula, ¿no? Una llave, la cierran y cierran el flujo, ¿no? Entonces, en esencia, representan una llave que ustedes podrían abrir, cerrar o regular para reducir impactos ambientales. En esencia, en ese sentido, tendrían estas llaves. Yo en la actividad que les pienso hacer, les pienso dejar, perdón, sería justamente que ustedes analicen las llaves y me digan pues cuáles pueden controlar, manejar y en dónde estarían las más importantes para reducir impactos ambientales, ¿no? Pero en esencia eso representan las llaves, ¿vale? De todos modos, el mismo diagrama se los coloco en la actividad, que esta sí sería como la primera tarea que les voy a dejar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí de alguna de las etapas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Seguros, seguros? Ok, bueno, estas etapas, ya no estas primeras etapas no las tengo como tal en fotografía, pero las etapas de acá, sobre todo esta que sería todo el beneficio de minerales, de hecho se los voy a colocar. Estos aquí se los coloqué como minería, titulación, ¿no? Fundición, pero en realidad sería el beneficio de minerales, ¿no? No sé si lo quieran copiar. Beneficio de minerales. Todo esto que es el beneficio, hasta la disposición de los residuos, justamente les voy a mostrar fotografías, que si ustedes ya descargaron ahí el apunte que ya les pasé, ya lo tienen, ¿no? Pero lo vamos a ver a detalle, ¿vale? Entonces, esto le llaman beneficio de minerales, la separación del mineral de la roca, ¿no? Es básicamente eso, entonces voy a avanzar. Acuérdense, beneficio de minerales, ¿ok? Entonces vamos a verlo con fotografías. Bueno, antes de las fotografías, unos datos para que también genere un poco de conciencia en esto. La importancia de la industria minera en México, ¿no? Por eso vamos a tener muchos proyectos mineros, o se tienen muchos proyectos mineros,
y hay que evaluarlos en cuanto a impacto ambiental se refiere. Dice, los proyectos mineros requieren un control estricto con base a normas técnicas actualizadas y monitoreo constante, ¿no? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en las fotografías. La industria minera es una, les decía yo al principio del tema, de las que más impacto negativo tiene al ambiente. Ahorita lo vamos a explicar el por qué, ¿no? Entonces, es justamente lo que dice a continuación. Y entonces, datos del por qué en México es tan importante esa actividad. Véanlo. En México, nada más considerando las administraciones de Vicente Fox y Calderón, ahorita no tengo el dato de, por ejemplo, ahorita las que se estén concesionando, ¿no? Justamente en este gobierno, pero bueno, nada más para que vean, y del anterior, ¿no? Del anterior tampoco lo tuve, pero nada más para que se den una idea de estos dos gobiernos, el total de hectáreas que se concesionaron a empresas mineras fue de 9.615.435. Estamos hablando de hectáreas, ¿no? Vean la superficie que se concesionó en esos dos periodos, nada más, a empresas mineras, ¿no? Para explotar el mineral de la roca. Entonces, de aquí que las consecuencias de estas concesiones pueden ser desastrosas. Por supuesto que si es que esas empresas pues no siguen al pie de la letra, pues la legislación, ¿verdad? Entonces vean lo delicado que es esto y vean la importancia. Nada más en esos dos gobiernos, las hectáreas, ¿no? 9 millones, estamos hablando de una superficie del territorio mexicano que se concesionó, pues empresas mineras. ¿Y qué empresas, de qué países vienen a explotar los minerales en México? ¿Ustedes saben? Principalmente es un país el que explota mucho en México. ¿Ustedes saben de qué? ¿De cuál país? Antes de pasar ya aquí las fotografías. ¿Saben? Creo que es Canadá, ¿no? Exactamente. Canadá es uno de los países que en proporción tienen la mayor proporción de empresas aquí en México explotando minerales, ¿no? Entonces vean, pues justamente, y aquí una cosa muy de curiosa, ¿no? Y lamentable a la vez. ¿Qué pasa? Que Canadá tiene muy buenas legislación en su país, ¿no? Muy buena legislación y cuando explotan en su país, pues es más estricto que en México. Yo, por lógica y por ética, yo pensaría que, pues, si son canadienses, ¿verdad? Y si cumplen una legislación en su país y es más estricta que la mexicana, ¿por qué no la cumplen la misma aquí en México, ¿no? Porque al cumplir esa, que es más estricta, pues van a cumplir la mexicana, ¿no? Y no, ¿qué creen que sucede? Que cumplen la mexicana. Ah, pues son más permisibles, pues cumplo la mexicana, ¿no? Entonces es algo, les decía, la parte ambiental tiene que ver mucho con la ética. Pues yo diría, si cumples lo mismo allá en tu país, ¿por qué no lo cumples acá? Pues contribuyes, ¿no? Al ambiente, pues este país te está dejando explotar el mineral, ¿no? Vas a tener mucho beneficio económico, pues ¿por qué no le das, aunque sea, pues esa parte benéfica, ¿no? Pero no, cumplen nada más lo que indican, digo, no solamente Canadá explota aquí, explota en otros países, y asimismo cumplen nada más con la legislación de cada país, ¿no? Es decir, que pues lo mejor sería pues mejorar nuestra legislación, ¿no? Para que sea más estricto y tenga menos daños ambientales. Pero bueno, esto como paréntesis, ¿no? Bueno, aquí ahora sí el proceso de beneficios de minerales que les apunté en la pasada, ¿no? Se inicia con una trituración. Aquí ya no les coloqué, pero dependiendo de la roca, pues se pueden ocupar explosivos, ¿no? Si es muy dura, explosivos, y luego ya hay que trasladar todas esas rocas muy grandes a un camión, ¿no? De volteo, y ahí llevarlo hasta la planta de beneficio, ¿no? Justamente ya están viendo el paso en donde todas estas rocas, vean lo que hay en ciertas partículas de diferentes tamaños, ¿no? Ciertas piedras, algunas muy grandes, otras pues ya no tanto, ¿no? Esta otra de acá, pero lo van a pasar a lo que es un molino, que es el proceso de trituración. Este es un ejemplo nada más de un molino, puede haber otro tipo de molinos, pero lo que se busca es bajar el tamaño de partícula de la roca. Entonces aquí este molino le llaman molino de bolas. ¿Por qué? No se ve, pero en su interior de este molino hay esferas de acero. Esferas de acero, así, de acero sólido, bastante, ya se me generan pesadas, y lo que hace es que este molino gira, ¿no? Tiene un motor, no se alcanza a ver aquí, hay un motor, hay un eje que va a estar girando todo el molino, y entonces imagínense la colisión, el colisionar las esferas de acero entre sí, cuando están chocando, pues van a estar intermedias este suelo y lo van triturando, ¿no? Lo van moliendo y lo que buscamos es que baje el tamaño de partícula, bueno, lo que se busca es que se baje el tamaño de partícula. También les comento, no se me estaba pasando a decirles, estas fotografías pertenecen a una planta de beneficio ubicada en Zimapán, en el estado de Hidalgo. No sé si conozcan por ahí esa localidad, o esa ciudad mejor, ese municipio, mejor dicho, de Zimapán. Bueno, en Hidalgo, el estado de Hidalgo en realidad tiene mucha actividad minera, ¿no? Pero bueno, yo tuve oportunidad justamente de ir a la planta de beneficios y yo justamente tomé estas fotografías, ¿no?
que justamente lo que estaba ahí analizando era una sustancia que se genera, que más adelante la vamos a ver, de lo que son los residuos mineros, ¿no? Bastante importante y que la vamos a ver más adelante. Pero bueno, era un estudio ahí justamente que estaba realizando y entonces estas fotografías son de ahí del estado de Hidalgo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se hace ahí? Pues justamente aquí ya se tritura, se pulveriza la roca o el suelo y después, ya que está en un tamaño de partícula muy, muy pequeño, se procede a lo que es la siguiente etapa que le llaman circuito de flotación. Aquí les aclaro que esta planta de beneficio lo que extrae son tres minerales, el zinc, el plomo y el cobre. ¿Ok? En este caso, estas fotografías representan al proceso de extracción del zinc, como aquí se los coloqué. ¿Por qué le llaman circuito de flotación? Porque como su nombre lo dice, lo que hacen es agregarles ciertos reactivos y esos reactivos son tóxicos, por supuesto, ¿no? Para el ser humano y para la fauna y la flora. Y entonces le agregan los reactivos para que el mineral de interés por densidad flote, digamos, ¿no? Flote, porque estos circuitos no es, digamos, no nada más es la combinación del suelo y los agentes reactivos que les acabo de comentar, sino le agregan una cantidad muy abundante de agua, ¿no? O sea, requieren volúmenes de agua muy importantes, como lo están viendo aquí. Esto nada más es un circuito, ¿no? Son varios circuitos, en realidad, los que tienen esta planta, y entonces están haciendo una combinación de eso. Agua, suelo, que tiene el mineral, y reactivos. Y entonces, ¿qué sucede con los reactivos? Que separan el mineral y lo hacen flotar, como lo vemos en esta otra imagen de la derecha, ¿no? Esto que ven, estas natas que ven aquí, ya es el zinc, ¿no? Estas natas que ven aquí, que con palas mecánicas lo están retirando, ¿no? Porque ya está pasando la superficie, entonces lo retiran y entonces acumulan en estos almacenamientos que se ven en la parte inferior ya el zinc como tal. Va a tener mucho contenido de humedad, por supuesto, pero ya están retirando por esta reacción que ocasionan los agentes, pues justamente que flote. Y toda la parte de suelo que ya no tiene zinc, de cierta manera, bueno, también les aclaro aquí que ningún por ciento, de acuerdo con unas leyes de la termodinámica que seguramente vieron en Ingeniería Ambiental 1, ¿verdad? Recordarán ustedes que ningún proceso es 100% eficiente. ¿Están de acuerdo? Ningún proceso es 100% eficiente. Y entonces, en el suelo, que supuestamente pues ya se separó el zinc, pues no se va a separar al 100% el zinc. Va a quedar partículas de zinc en ese suelo. Se los aclaro desde ahorita porque ahorita lo retomo en los residuos, que es donde tenemos el impacto negativo de este proceso, ¿no? Bueno, entonces se separa aquí, ya se empieza a separar. Obviamente esto, ya no tengo foto de esto, ya no le tomé foto, pero esto se lleva a ciertos almacenamientos en donde van a dejar, por así decirlo, le llaman orear, ¿no? O bueno, en este caso lo que quieren es que se evapore el agua y que solamente se quede el zinc para ya después, ahora sí, comercializarlo, ¿vale? Pero bueno, les comento todo esto, qué tipo de, perdón, sustancias le agregan a este tipo de almacenamientos para que se separe. Puede ser, por ejemplo, el cianuro de sodio. No sé si han escuchado esta sustancia, cianuro de sodio. Es muy tóxica. Es muy tóxica esta sustancia y es una de las que le agregan, por ejemplo, a este circuito de flotación. Entonces, ese reactivo permite que flote el zinc, pero a la vez, mucha concentración de estas se va a ir al suelo, al agua y al suelo que ya no vamos a querer de este proceso. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya se separa el zinc y entonces lo demás, que sería residuo y que sería un lodo, ¿no? Porque tenemos suelo, tenemos reactivo y tenemos agua, pues ya es el residuo de ese proceso de beneficios. Y entonces hay que, pues, controlarlo de cierta manera en un almacenamiento que le llaman presas de jales. No sé si lo habían escuchado una vez. Así, de hecho, está en la legislación, ¿no? Presa de jales o presas de jales. Jales, en realidad, jal es el plural. Jales, perdón, jales sería plural, jal sería el singular, perdón. Y entonces jales se refiere, no es otra cosa, y se los coloco aquí si lo quieren apuntar, véanlo como residuos mineros, ¿no? Se los coloco por aquí. Jales se refiere a los residuos mineros. Mineros. Pero así le llaman técnicamente a los residuos mineros jal o jales, ¿no? Si son en plural. ¿Vale? Entonces, bueno, los residuos minerales del proceso de flotación, como dice aquí, se conducen a presas de jales, que como presa, véanlo como una presa hidráulica, ¿no? En este caso no es de agua, sino es una presa, es decir, es todo un almacenamiento, pero de residuos mineros, ¿no? O jales, como les decía yo. Y entonces vean lo que aquí por gravedad, pues aprovechan por supuesto la topografía y simplemente es una tubería, como ven aquí, es una tubería, no sé si alcanza a ver bien este color o lo coloco en verde, es una tubería aquí, como ven,
que va todo esto a lo largo del perímetro de la presa, si ustedes lo pueden observar. En este caso, aquí tiene salidas esta tubería y vean cómo el lodo se va posicionando en la presa, ¿no? Va cayendo en la presa. Entonces, acuérdense que este lodo tiene concentración de sustancias reactivas muy tóxicas, tiene suelo, ¿no? Que ya no tiene zinc o nada más en concentraciones muy pequeñas que no se logró separar, y agua. Básicamente de eso está compuesto los residuos mineros. Pero vean, desde aquí ya va a empezar el impacto negativo al ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa presa, pues, ¿qué va a suceder? Si ven aquí, también lo que hace esta empresa, aquí en Zimapán Hidalgo, lo que hace es que también por topografía acumula todo el agua, ¿no? Si ven es lodo, ¿no? Lo acumula todo el agua porque lo que busca también es recuperar mucha agua para volverla a introducir al proceso. Esto es, por fortuna lo hace, y digo, qué bueno que lo hace, ¿no? Porque si no, tendría que traer más agua de alguna otra fuente, ¿no? Llámese lago, río y demás. Entonces, mucha de la cantidad del agua sí la vuelven a reutilizar, afortunadamente, ¿no? Pero mucha otra no, y tienen que traerla pues, de otro cuerpo de agua, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué va a suceder? Como lo vemos en la imagen ya de la derecha, pues se va a secar, ¿no? Se va a evaporar el agua y queda nada más suelo, pero acuérdense que este suelo tiene también minerales, ¿no? Que no se lograron separar del suelo, metales pesados que antes estaba a una profundidad bueno, en una profundidad más grande, ¿no? O más alta, vaya, que la superficie. Aquí ya lo estamos dejando en la superficie, ¿están de acuerdo? Entonces, ven el impacto. Aquí ya está en la superficie y entonces, pues como tal está controlada porque vean estos bordos, no va a dejar que pues este suelo se vaya, ¿no? A otros lados, pero ¿qué pasa si viene el viento muy fuerte, ¿no? En esos meses donde el viento viene muy fuerte, ¿no? Hay lo que le llaman las tolvaneras, y entonces acuérdense que este suelo es de tamaño de partícula bien pequeñita porque ya lo trituramos, ya lo pulverizamos. Y entonces este suelo, pues con ese viento se puede dispersar en la atmósfera, ¿no? Y llegar a otros ambientes, ¿no? Imagínense, caso muy desastroso sería que llegara a una localidad muy cercana a la empresa o donde está esta presa de Jales, ¿no? Y lamentablemente, se los comento, sucede, ¿no? Y entonces, si ustedes preguntan, ¿no? En las unidades médicas, ¿no? Clínicas, hospitales, de este tipo de localidades cercanas a donde explotan minerales o cerca de plantas de beneficio, pues lamentablemente se van a dar cuenta que si ustedes piden una estadística, ¿no? De enfermedades, se van a dar cuenta que hay muchas enfermedades originadas por la exposición de metales pesados, ¿no? Pero es porque se da esto, ¿no? Justamente sí está controlado, pero no está controlado en cuanto a la parte del viento, ¿no? Se los pueden llevar. Como tal, ustedes ya podrán pensar qué tenemos que hacer para controlarlo, ¿no? Por supuesto que en las legislaciones, en las leyes mineras y sobre todo en las normas que ahorita vamos a ver en materia ambiental que están establecidas por la Semarnat, pues sí les dejan muy claro que hay que colocar, antes de que se depositen estos residuos, pues dejar la zona de la presa pues totalmente impermeable, ¿no? Y entonces yo les preguntaría a ustedes, para interactuar con ustedes, ¿no? ¿Qué materiales ustedes colocarían al interior, o bueno, en la parte de la base, mejor dicho, de la presa antes de posicionar los residuos para que no haya movilidad vertical, o es decir, no se infiltre los residuos y se vayan posicionando a estratos más profundos del suelo, ¿no? Porque acuérdense que tenemos muchos contaminantes en estos residuos. ¿Qué colocarían ustedes? ¿O qué han sabido, qué han oído de que sean capas pues impermeables, ¿no? Hay que colocar ahí capas impermeables. ¿De qué materiales podríamos colocar? ¿Qué me dicen? ¿Alguna idea? ¿Podría ser roca calcárea? Roca calcárea, sí, sí, muy buena participación, pero ahí yo lo que ya estaría pensando, la roca calcárea, por otro motivo que vamos a ver más adelante, pero sí, es muy buena participación, no tanto que sea impermeable, de hecho la roca calcárea no es permeable, no es impermeable, perdón, más bien es permeable, ¿no? Pero ahorita voy a retomar esa idea muy buena para un concepto que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, no necesariamente sería para las capas impermeables que estoy comentando, ¿no? ¿Alguna otra idea? Que sea suelo impermeable. ¿No podría ser el asfalto, profe? Bueno, asfalto, sí, podría ser. Ese sería como, es una propuesta, ¿no? Que podría ser. Ok, si coloco asfalto, pues es impermeable. De hecho, es un problema que tenemos, o que se tiene en las ciudades, ¿no? Que ahora el asfalto, pues no, bueno, por un lado, no dispersa adecuadamente la energía solar, por ejemplo, se almacena, y también la precipitación, ¿no? Tenemos que hacer obras adicionales porque el asfalto es impermeable. Muy buena, digamos que,
propuesta, vaya, ¿no? De colocar ahí asfalto, sí podría ser. Ahí ya nada más tendríamos que ver si es factible, me refiero en un balance beneficio-costo, es viable que en toda la presa, en la base de la presa, coloque asfalto, o a lo mejor puedo colocar un material que sería más económico, ¿no? Y en realidad no se coloca asfalto, sino otro material más económico. ¿Qué tipo de suelo conozcan que sea impermeable? ¿La arcilla? La arcilla. Exactamente. Se colocan capas de arcilla al inferior o en la base antes de que se coloquen lo que pues los residuos mineros, ¿no? La arcilla es impermeable, ¿no? De hecho, ustedes no sé si han sabido, sobre todo en las asignaturas justamente de esa área de geotecnia, ¿no? Donde las arcillas se expanden, ¿no? O sea, si adquieren humedad o algo, se expanden, pero no son permeables, ¿no? O sea, no dejan filtrarse. Y entonces hay que colocar capas de arcilla, y no solo eso, también podrían colocar, por ejemplo, ya capas plásticas, ¿no? Que la han escuchado seguramente como geomembranas. ¿Las han oído? Las geomembranas, que no es otra cosa que una capa plástica que se podría colocar, ¿no? Entonces podrían también, les decía, tienen que ver el balance beneficio-costo, ¿no? Pero comúnmente en las presas de jales colocan capas de arcilla. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que las contengan, ¿no? O es decir, coloco ya una capa de arcilla en el inferior y en los bordos, por supuesto, ya coloco ahora sí el residuo y no se me va a filtrar, ¿no? O sea, la arcilla me va a retener todos los residuos. Y aunque lloviera, porque también ya lo comenté, ¿no? Pero imagínense que llueva, ¿no? Llueva, pues va a caer aquí, se va a humedecer y el agua va a querer infiltrarse, ¿no? Pero la arcilla pues nos va a impedir que haya filtraciones. ¿Queda claro? Entonces vean todo lo que tiene que ver, pero el aire pues no lo contenemos. Una propuesta puede ser la que decía el compañero, ¿no? Ok, ya llegó a su máxima capacidad la presa, pues ¿por qué no coloco asfalto, no? Coloco asfalto, una capa aquí, una plantilla a lo mejor, ¿no? No tan gruesa, y así hago que no se movilice ni por el viento, ¿no? Entonces, les comento ahorita, justamente se están haciendo estudios de cuál sería lo favorable para que no los residuos mineros se mantengan totalmente controlados, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se buscaría, pero hasta ahorita en la legislación no obliga a las empresas a que coloquen algo en la superior. Les digo, todavía hay deficiencias en la legislación, hay que seguirlas mejorando, pero yo pensaría en algo que ya controle, que aquí pues, lo manejemos como algo ya fijo, ¿no? Que no se pueda movilizar por el viento. Lamentablemente no es así, y en las tolvaneras, en estos vientos fuertes, se llevan partículas, ¿no? Entonces vean toda la parte negativa, ¿no? ¿Qué pasa si no colocaron bien la capa de arcillas? Pues que se pueden filtrar, ¿no? Se pueden filtrar a profundidades de suelo, y el caso más grave de cuál sería que, por ejemplo, tuviéramos ríos cercanos, ¿no? Corrientes, y lleguen partículas pues a esos ríos, a esos lagos, a esos cuerpos de agua, ¿no? O en el caso ya de profundidades, que lleguen a mantos acuíferos, ¿no? Mantos freáticos, perdón, es decir, agua subterránea o acuíferos. ¿Ya, claro? Entonces vean lo muy adverso que pudiera ser esta actividad si no se tiene cuidado. Por eso les decía que esto es una de las actividades que puede tener un daño muy negativo al ambiente. Y digo puede porque si se maneja todo de manera pues ética y con todas las medidas de seguridad, pues no debería suceder, ¿no? Pero ya veamos desde aquí que si el gobierno, o en la legislación en este caso, pues no se deja como de manera obligada que se cubra, pues se va a dispersar y vamos a tener afectaciones en flora, fauna y hasta en humanos, ¿no? En población. ¿Queda claro? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, inquietud, preguntas. No sé si conocían esto de el término de jales, ¿no? O jal minero, residuo, ¿no? En realidad de la minería. No, no, yo no la conocía, profesor. Yo tampoco, Ok. pero está muy interesante. Correcto. De hecho, se van a dar cuenta que en las normas que vamos a ver a continuación, de hecho así llevan el nombre, ¿no? Hay una que justamente es específica a residuos mineros, pero no lo llaman como tal residuos mineros, sino jales, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, vean lo que es una de las que más impacta, pero nosotros no nos libramos, ¿no? Nosotros, siendo ingenieras o ingenieros civiles, tenemos lo que sería como una comparación, lo que es el banco de materiales, que también va a tener un impacto que vamos a ver pues a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en resumen sería el impacto de la actividad minera y el uso de minerales sobre los componentes ambientales. Y véanlo, desde el inicio ya lo platicamos en ese esquema y en las fotografías, ¿no? Aquí vamos a tener consumo de energía, por supuesto, desde la exploración y la minería, que sería la separación del mineral de la roca, ¿no? Entonces hay disminución de recursos, ¿no? Energía, pues vamos a requerir bombas, el consumo de energía en los molinos, ¿no? Para triturar,
consumo de mucha agua, ¿no? Para el proceso de flotación, ¿no? De separar el mineral. Entonces, aquí que es el preprocesamiento, sería eso. Y luego, también desde pulverizar la roca, pues puede haber partículas, ¿no? Que se eleven, salgan y que se contamine. Ahí es la zona de, pues, roca de tamaño muy, muy pequeño, de partícula, ¿no? Ya podemos hablar hasta de micras, ¿no? Micrómetros, ¿no? Y entonces, contaminación atmosférica podría haber, ¿no? Ya en lo que es el procesamiento del mineral y la roca, pues puede haber también impactos, ¿no? Claro, cuando se transporta el mineral, ¿no? Por ejemplo, el zinc, por supuesto que como eso lo quieren comercializar, ahí sí cuidan, tienen mucho cuidado, ¿no? De que pues los transportes que vayan a llevar ese material no se les pierda y no se les caiga en el transporte, en la carretera, me refiero, en las vialidades, nada de mineral, ¿no? Pero cuando se habla de residuos, lamentablemente no se tiene el mismo cuidado y sí podría haber impactos, ¿no? Y ya en la fabricación, ya de lo que quieran hacer, es decir, la forma moldeable que decíamos, pues ya podríamos usar también energía, podríamos contaminar agua, ¿no? Porque se puede requerir para ciertos procesos, ¿no? Ya va a depender de qué mineral, ¿no? Yo ahorita coloqué el ejemplo del zinc, ¿no? Pero podríamos hablar de otros metales pesados, ¿no? Mercurio, ¿no? Arsénico, y que se pueden ocupar a un sinfín de productos, ¿no? El hierro simplemente, ¿no? Para la ingeniería civil también muy importante, ¿no? Y al final, lo que ya no se aprovecha, ¿no? Podríamos tener una alteración del terreno. De hecho, también les comento que todo el suelo que se va a extraer, pues no todo el suelo se va a aprovechar, ¿no? Hay un cierto suelo por los estudios que se tienen que hacer, por supuesto, para que ya se conviertan en reservas, acuérdense, pues justamente se hacen muchos estudios y entonces se ve la viabilidad de explotarlo, ¿no? Y entonces de esos estudios ya se sabe que a lo mejor de una cierta zona, pues no es viable. Puede ser que sí tengan concentraciones de minerales, pero no es viable, pero lo tengo que excavar o extraer, porque después hay una zona donde colinda que sí es extraíble, pero eso que no lo voy a ocupar, lo voy a colocar en pilas, ¿no? O montículos o montañas de material que no voy a aprovechar y de cierta manera ya también estoy haciendo una alteración del terreno, ¿no? Que originalmente estaba. Y eso ya como no lo voy a ocupar, pues se convierte en desecho, ¿no? Entonces también tengo que dejar claro qué tengo que hacer con esos desechos, que justamente es el tema que sigue el tema 2, que es residuos, ¿no? Pero bueno, aquí está el resumen. Y bueno, si ustedes pensaban que ya había terminado todo el impacto negativo que tenía esta industria minera, pues lamentablemente no. Ok, bueno, aquí les platico esta noticia, ¿no? Que seguramente la escucharon en 2014, no sé si fue muy sonada, ¿no? 6 de agosto de 2014, una empresa minera allá en Sonora, ¿no? Justamente, que es Grupo México, pues justamente, ¿qué sucedió? Pues lamentablemente tuvo una fuga del jal minero, ¿no? Del residuo minero, y ese jal minero directamente fue a dar un río, que les decía es lo más lamentable que pudo suceder, pues sucedió justamente en Sonora. Y entonces véanlo aquí. Los ríos también pueden ser afectados por la extracción de minerales. Esto sucede cuando se permite a la administración, ¿no? De la mina descargar materiales de desecho en corrientes. Bueno, esto está prohibidísimo, ¿no? Esto está prohibidísimo, pero bueno, lo decía aquí en la noticia, está prohibidísimo que los residuos, ya vieron ustedes la cantidad, perdón, de sustancias tóxicas, simplemente los metales pesados y los reactivos que se le agregan son tóxicos, está prohibido descargar pues en suelo o en agua, en bienes de la nación, ¿no? Bueno, esto lo dice ahí la noticia, pero está prohibidísimo, ¿no? Y dice, o cuando el escurrimiento proveniente de montones de material estéril entra en flujo superficial, es decir, llueve y entonces hay material que ya no ocupamos, pues eso también puede tener concentraciones mínimas, pero al fin y al cabo concentraciones de minerales, ¿no? Y que pueden ser tóxicos y pueden llegar a corrientes, ¿no? Que eso no se desea. Bueno, ¿qué sucedió? Les decía yo, lamentablemente tuvieron una fuga en esa tubería que conducía a los residuos mineros. No sé ahí qué pasó, y dieron la explicación de que una válvula de esa tubería falló, se rompió, todo se empezó a vertir, había un río cercano, y imagínense la catástrofe, ¿no? Entonces aquí dice, el derrame en el río Sonora fue de 40,000 metros cúbicos de lixiviados. Lixiviados se refieren a los jales mineros, ¿no? Ok, a los residuos mineros. Aquí lo coloco como residuos mineros, ¿ok? Se refiere a eso. Bueno, aquí lo llaman como lixiviados. En realidad, lixiviados es un nombre más técnico para lo que es un líquido que se genera de la basura, ¿ok? Pero aquí en la noticia, yo lo copié tal de la noticia, lo llamaron lixiviados. Esto es nombre más técnico para los residuos, pero sólidos, ¿ok? Aquí el nombre técnico es residuos mineros o jales mineros, ¿no? O jales, ¿vale? Entonces, bueno, véanlo aquí,
se soltó sulfato del cobre, que era uno de los reactivos que se ocupaba para separar el mineral. Y entonces, pues imagínense, ¿no? El riego, vean, la coloración ya que tuvo, cambió el color, por supuesto la composición y la calidad del agua, ¿no? Del río Sonora, por la lamentable situación, ¿no? Entonces voy a avanzar. ¿Qué sucedió? Aquí después del derrame fueron contaminados no solamente el cauce principal, ¿no? Que es el río Sonora, que es este de 190 kilómetros, ¿no? ¿Por qué tantos kilómetros? Porque pues el río va a seguir su corriente, ¿no? Es decir, va a seguir su curso, vaya, y entonces va a ir contaminando ya con esta contaminación kilómetros, como no tienen una idea, ¿no? Entonces, bueno, después del derrame fueron contaminados otros ríos, otros arroyos, ¿no? O que más bien le aportan al cauce principal, que es el río Sonora, como este arroyo Tinajas, ¿no? 17.6 kilómetros, el río Bacanuchi, 64 kilómetros, pero el Sonora, más afectado, 190 kilómetros. Entonces, imagínense toda la afectación que tuvo. Yo les preguntaría, si mataron peces, ¿no? Vida acuática, perdón, ¿habría alguna manera de volver a recobrar el equilibrio ecológico? Yo les pregunto, ¿sí habría? ¿Hay alguna acción que pueda hacer la empresa para revertir el problema? Se escucha muy, muy complicado, ¿no? Exactamente. O sea, la respuesta en realidad, no. O sea, imagínense si mataron a, no sé, vamos a suponer 200 peces de una especie, pues cómo lo revives, ¿no? O cómo le haces, ¿no? Pues primero tendrías que ver, criar a lo mejor los peces, reproducirlos y luego otra vez colocarlos, pero tampoco es tan fácil, ¿no? No sabes si se van a adaptar o no. O sea, es tan complicado todo esto que evidentemente es irreversible en la mayoría de los casos. Cuando se afecta a la flora y la fauna, es irreversible, se los digo, el daño. Entonces, por eso les decía que la parte ambiental está muy ligada a la ética, ¿no? Yo espero que ustedes a lo largo del curso de Ingeniería Ambiental 1 y cuando egresen también de este curso, su ética se vuelva más sólida y porque tiene mucho que ver y se van a estar dando cuenta en lo largo del curso y pues de cierta manera la parte legal sí les obliga a muchas cosas, pero a otras no y que ya va a depender también ahí de su ética. Entonces, por eso les decía, y por supuesto que en el país necesitamos, pues, eso mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, afectó 7 municipios, ¿no? Quedaron, no solo, vean esto, se empezó a filtrar, ¿no? Porque, pues, no solamente era el río, si ya cayó en el río, va a haber filtraciones, ¿no? Dependiendo de las características del suelo, y entonces afectaron pozos que servían de abastecimiento de agua potable, y entonces afectó también la antropósfera, no solo la biosfera, que era la flora y la fauna, sino también ya la antropósfera, es decir, personas, ¿no? Población, 24,000 afectados, ¿no? Y entonces aquí, perdón, creo que me faltó un concepto, déjenme colocarlo, ahí está. Bueno, más bien algún texto. Dice aquí, en los ríos afectados se encontraron sustancias tóxicas, ya cuando se empezaron a hacer los análisis, ¿no? De que ya se había visto que se contaminó de todo, obviamente se tomaron muestras de agua, se llevaron al laboratorio y vean lo que se encontró, ¿no? Arsénico, cadmio, metales pesados, ¿no? Cromo, plomo, cobre, aluminio. Bueno, aquí en la noticia lo dejaron como fierro, que técnicamente es hierro, ¿no? Por encima de la norma ecológica, ¿no? O sea, superaron todos esos metales la norma oficial mexicana que vamos a ver más adelante, ¿no? Y de salud, ¿no? Bueno, algunos minerales pueden unirse, esto lo vieron en Ingeniería Ambiental 1, ¿no? Esto por eso se los coloqué, espero que díganme que sí lo vieron, dice, algunos minerales pueden unirse a los sedimentos en ambientes de poca energía, ¿no? Como los estuarios son con esta fotografía que les dejé, cuando ya se combina agua dulce con agua salada, ¿no? Que ya colinda con el océano, el mar, ¿no? A esto le llamamos, este ecosistema le llaman estuario, ¿no? Y debido al fenómeno esto lo vieron, espero lo hayan visto, y si es así, por favor, alguna compañera, algún compañero que me diga qué es la bioacumulación, porque puede causar la muerte, ¿no? En la variedad de organismos. ¿Qué es la bioacumulación? Espero lo hayan visto en Ingeniería Ambiental 1. ¿Quién me dice qué es la bioacumulación? ¿No? ¿Nadie lo vio? ¿O no se animan? ¿O no se acuerdan? Espero que sí, Yo ¿no? recuerdo haberlo visto. No recuerdas haberlo visto. Ok, ¿alguien se acuerda por ahí? Bueno, yo lo que recuerdo es que mencionaban que era cuando se acumulaban muchas sustancias químicas, ¿no? Dentro de algunos organismos o tenían así como algunas concentraciones elevadas dentro de esos organismos vivos. Correcto, sí. Muchas gracias, Mario, ¿verdad? Ya no alcancé aquí a leer. Mario, ¿sí?
Sí, ¿correcto? sí, sí. Sí. Gracias, Mario, por tu profesión. Sí, como lo dijiste, es básicamente la acción de que en ciertos organismos se vaya acumulando sustancias tóxicas, en este caso, ¿no? Sustancias que puedan ocasionar una afectación a la salud, ¿no? Ya sea de flora, fauna o seres humanos, ¿no? En este caso, entonces, lo dijiste muy bien, es nada más la acción de que se vayan, como dice, ¿no? A acumular de manera biológica sustancias químicas y que puedan traer consigo pues consecuencias negativas a la salud, ¿no? Y hay otro concepto que ya va de la mano con bioacumulación, que es la biomagnificación. ¿Sí lo llegaron a ver también? Biomagnificación, se los pongo por acá, que surge de este, se los pongo aquí, surge de este, sale la biomagnificación. ¿Sí lo vieron también? Magnificación. ¿Alguien por ahí lo vio? Que me diga qué es la biomagnificación. Porque justamente sale de todo esto, ¿no? Para que vean el enlace que tiene ingeniería ambiental 1 con ingeniería ambiental 2, ¿no? Bueno, en cuanto a asignatura se refiere, o la biosfera con el suelo, ¿no? Y el agua. ¿Si alguien vio este concepto de biomagnificación? ¿Nadie? ¿Nadie lo vio? ¿Seguros? ¿Nadie? Yo lo que recuerdo es que iba asociado a la cadena trófica. No recuerdo si era cuando se iban acumulando ahí algunos productos químicos, pero no estoy muy seguro. Muy bien, gracias, Mario, nuevamente por tu participación. Sí, como lo que dices, es cuando ya esas sustancias químicas que ya se almacenaron en una o se acumularon en un organismo, pues van pasando a la siguiente nivel trófico, ¿no? O sea, a lo que voy, imagínense, nada más para que recuerden ese concepto, muy importante sería que un depredador se coma, por supuesto, un nivel más bajo, ¿no? De la cadena trófica, pero ese, digamos, ese primer nivel va adquiriendo sustancias tóxicas, ¿no? Y entonces, imagínense, el depredador se come a esa especie y se va a pasar ahora a un nivel, ¿no? Porque se va a alimentar, vaya, de una especie que ya tiene en su interior sustancias tóxicas. Y entonces ese nuevo depredador, no crean que nada más se va a comer a ese, ¿no? Se va a comer a muchos de esa especie. Y imagínense que toda esa cantidad que se coma a lo largo de su vida, pues tenían sustancias tóxicas. Entonces ahora imagínense todo lo que se está comiendo ese nuevo nivel trófico, ¿no? Entonces eso se refiere con biomagnificación. Digo, ahí de repaso, o si no lo vieron, pues ahí brevemente se los comento, ¿no? Entonces, bueno, justamente esto puede suceder con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que se vertió ya en el río? Pues está expuesto a que flora y fauna se vaya bioacumulando, ¿no? En esa flora y fauna, y luego se biomagnifique con cadenas tróficas. Véanlo, bueno, no sé si también lo vieron, espero que sí, de lo que es la enfermedad de Minamata, o la han escuchado, a lo mejor no lo vieron en Ingeniería Mental 1, pero han escuchado de la enfermedad de Minamata. ¿Saben de la enfermedad de Minamata? Es una ciudad en Japón. No sé si la supieron. Me refiero que no solamente, ese es el ejemplo muy claro, la enfermedad de Minamata, que no solamente con la flora y fauna se puede biomagnificar, sino ahí sucedió ya con seres humanos. La enfermedad de Minamata surgió porque una industria ahí en Japón vertía sus residuos y tenían contenido de mercurio al mar directamente. Los efectos no se vieron a corto plazo, ¿no? Sino a largo plazo, pues esa ciudad empezó la población a tener malformaciones genéticas derivadas de la exposición del mercurio. Es decir, a partir de eso se empezaron a crear, de hecho, acuerdos internacionales y se dio la enfermedad de Minamata por la exposición de mercurio, ¿no? De hecho, de ahí se empezó a decir que estaba prohibido, ¿no? Justamente que la población en general tuviera contacto directo con el mercurio por la toxicidad que tiene, ¿no? Y el problema es que no se da a corto plazo, es decir, si ustedes tienen la exposición con mercurio, al menos que sean concentraciones muy grandes, sí va a tener efectos, ¿no? Pero si son concentraciones pequeñas, no. El problema es de que ya la tendrían en su organismo y sus generaciones, es decir, sus hijos, podrían salir con malformaciones. Es donde ya se ve, lamentablemente. Entonces, por eso no se ve a corto plazo, sino a largo. Pero, ¿por qué se dio? ¿Por qué los habitantes, perdón, de esa población, por qué empezaba a tener la bioacumulación ya en sus organismos? Porque comían peces que justamente estaban expuestos a ese mercurio que vertía esa industria y entonces tenían ese problema. Bueno, se los comento para que vean que no solo la flora y la fauna va a tener eso, sino ya puede tener en la antropósfera, que sería el ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí les coloqué otro esquema
que ya es parecido al anterior. Nada más lo que quiero aquí pues hacer resaltar es la contaminación que va a tener en las diferentes ambientales, ¿no? Entonces aquí dice transporte indirecto de contaminantes al ambiente acuático como resultado pues, de esa actividad minera, ¿no? Entonces, bueno, aquí le llamamos MENA, también se los aclaro, MENA se refiere a las reservas, ¿no? Pero MENA a veces lo encaminan mucho a ciertos tipos de metales pesados. Pero bueno, ustedes ahorita de manera general, no es necesario que nos pongamos ahí a discutir exactamente la definición de MENA, véanlo como tal, como un sinónimo ahorita de reserva, ¿no? Una reserva minera, luego ya viene la minería, que ya dijimos que es el beneficio, la separación del mineral de la roca, y aquí acuérdense que tenemos una importante aportación de agua, mucha agua se va a ocupar. Entonces aquí ya tenemos un impacto como tal en la esfera ambiental, que sería la hidrosfera, ¿no? En los cuerpos de agua. En la trituración, pues justamente, ¿qué vamos a tener al final de esta trituración y concentración? Pues residuos, que son los jales, y entonces vamos a tener en los jales, pues todo este almacenamiento, ¿no? Que puede haber el escurrimiento, que es un escurrimiento de lodo, en realidad, ¿no? Como tal, que va al final a ser un sedimento que vamos a colocar en esas presas, ¿no? Y que ya vieron ustedes que por el aire, que de hecho aquí lo ven, ¿no? Por el concentrado, no solamente de lo que es el mineral que se extrae, pues puede haber un impacto en lo que es la atmósfera, sino también de los residuos, como ahorita Dios se los explicaba, ¿no? Y también el suelo podría ser impactado, de hecho ya lo vimos ahorita, si ustedes no lo colocan una capa impermeable, pues va a estar expuesto directamente ese residuo con el suelo, ¿no? Y acuérdense que se puede infiltrar y no solamente lleva a ser el suelo, sino puede llegar a un acuífero que no está aquí en el diagrama, pero podría ser el impacto. Bueno, aquí habla del transporte de la fundición, también podríamos tener impacto en la calidad del aire. Veanlo aquí con el polvo, ¿no? Que se puede dispersar en la atmósfera. La fundición del material, pues también puede requerir ciertas partículas que se liberen en el aire y también hay mucho consumo de energía, ¿no? En la fundición, temperaturas altas, y lo vieron ustedes más en el balance de energía ahí en Ingeniería Ambiental 1, ¿no? Y productos ya de metal terminado, pues como tal ya no hubiera impacto hasta cuando ya se vuelvan residuos, ¿no? Es decir, ya cumplieron su vida útil y se vuelvan residuos, por supuesto que ahí también podría haber impactos ambientales, ¿vale? Bueno, ahora sí les decía, si creyeron que eso era todo, pues lamentablemente no. Vean esto, ¿no? El principal, de hecho, eso es el principal peligro del almacenamiento de residuos mineros, ¿no? Es la generación de lo que le llaman, este término, drenaje ácido, ¿no? Lo que provoca la liberación de elementos potencialmente tóxicos. Y entonces, ¿qué es ese drenaje ácido de mina? Que así le llaman técnicamente, o DAM, por sus siglas, drenaje ácido de minas. Es un término usado para designar el escurrimiento provocado por la oxidación de sulfuros metálicos. Los sulfuros metálicos de manera natural van a estar en la roca, ¿no? Hay sulfuros metálicos en la roca y cuando se oxidan, justamente generan este drenaje ácido, ¿no? Que contienen los residuos de la minería, por lo que provienen de las presas, directamente de las presas de Jales, ¿no? Y actividades mineras en general, debido a la exposición al ambiente. ¿Por qué? La pregunta que pueden hacer, ¿por qué se da esta oxidación? Pues simplemente por la presencia de agentes que le llaman meteorológicos, ¿no? O las agentes que dan lo que es básicamente la precipitación, que sería la lluvia, y el aire que siempre va a estar, ¿no? Entonces va a haber presencia de agua y aire de manera natural y eso ocasiona la oxidación de sulfuros metálicos y aquí aclaro, se puede generar. No todas las presas de Jales se va a generar afortunadamente este drenaje ácido de minas, pero si se cumple que hay una gran cantidad de sulfuros metálicos y pues hay precipitación en la zona, ¿no? Y hay aire, pues entonces sí está, pues no iba a decir factible, pero no es la palabra, pues se propicia, mejor dicho, ¿no? Se puede propiciar a que se genere pues el drenaje ácido de mina y entonces al generarse pues se oxida y va a tener esta coloración. Por ejemplo, les coloqué esta fotografía de un escurrimiento ya con drenaje ácido de mina y aquí ustedes podrán decir, pero ¿qué es lo complicado? ¿Por qué es el principal peligro? ¿No? Bueno, les comento que una vez generándose este drenaje ácido de minas, su nombre, al ser ácido, tiene un pH bajo. Bueno, pues les comento que los elementos potencialmente tóxicos, o en otras palabras, los metales pesados, se disuelven en pHs bajos, ¿no? O sea, este drenaje ácido de minas, una vez que ya se generó, se va a combinar con metales pesados, con concentraciones de metales pesados, y entonces este drenaje, de por sí, al ser el pH bajo, va a afectar flora y fauna, pero además ya va a disolverse consigo, o mezclarse,
con metales pesados, y entonces vean la importancia de que se genere drenaje ácido de minas. Y entonces aquí ya la pregunta que les quería hacer, pero ya una compañera ya lo mencionó, yo les quería preguntar, ¿no? ¿Ustedes qué harían para controlar y contrarrestar o neutralizar el drenaje ácido de minas? Y una compañera por ahí, afortunadamente que participó, y se lo agradezco, dijo con suelo calcáreo, ¿no? O rocas calcáreas, no recuerdo bien cómo lo mencionó, pero las propiedades que tienen las rocas o el suelo calcáreo es que tienen muchas sales, ¿no? Tienen muchas sales y en esencia las sales pues tienen la alcalinidad o tienen el pH más alto, son alcalinas. Y entonces para neutralizar una acidez, pues por supuesto que le pongo bases, ¿no? O le pongo sustancias alcalinas. En este caso, pues una medida de seguridad ambiental sería, ok, si pienso que se me va a generar drenaje ácido de minas en mi presa de Jales, pues le aporto suelo con que sea alcalino, que sea calcáreo, por ejemplo, ¿no? Para neutralizar, es básicamente química, ¿no? Tengo acidez, le coloco bases y lo neutralizo, ¿queda claro? Y busco un pH pues, neutro, ¿no? Y entonces, al ser neutralizado, pues ya no se va a disolver metales pesados y contrarresto este drenaje ácido, ¿no? Así que, claro, ese sería básicamente, le estoy ya dando ideas, ¿no? Que justamente se pueden dar ya en proyectos de ingeniería civil, es decir, acciones como tal para contrarrestar impactos negativos. Entonces, véanlo ya desde aquí, ya llévense toda esa idea, ¿no? Que al final del curso, pues lo van a sentar y lo van a analizar en el proyecto de justamente que les dejo de una manifestación de impacto ambiental, ¿vale? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. ¿No? ¿Seguros? Déjenme ver en el chat. Profesor, eso del drenaje ácido de minas es prácticamente como un lixiviado pero en este caso de los minerales o algo así. Ah, exactamente, lo dijiste muy bien, Kevin, muchas gracias, sí, por tu presentación, sí, es correcto, véanlo como un lixiviado, es decir, un líquido que surge de los residuos mineros cuando se da la oxidación. Acuérdense, no necesariamente en todas las empresas, déjales, es decir, no en todas las plantas mineras y todas las empresas se les va a generar este drenaje de minas, pero cuando se da la oxidación de sulfuros metálicos, o sea, sí tiene que haber una concentración alta de sulfuros metálicos y por supuesto esto se va a dar siempre, ¿no? Agua y aire, el agua por la precipitación y el aire, pero si se tiene una cantidad de sulfuros metálicos bastante importante, pues sí se puede propiciar. También no es necesario, porque si está en ese mismo presa de jale, también tenemos no solamente sulfuros metálicos, sino suelo que tiene contenido de carbonatos, ¿no? Que es lo que puede contrarrestar, pues entonces no necesariamente se va a generar. Así que claro, pero si no tenemos pues, suelo, es decir, con alcalinidad y nada más tenemos sulfuros metálicos, pues es casi un hecho que se va a generar el drenaje ácido de minas. ¿Sí queda claro? Pero sí tendríamos que hacer estudios, por supuesto, porque no podríamos decir de manera muy, si, con poca información, de decir o calificar que esa presa va a generar, ¿no? Sí se hace, de hecho, una norma muy específica que ahorita la vamos a ver a continuación, da todos los pasos, no lo vamos a ver aquí a detalle. Si les interesa ya toda esta parte, pues sí, las y los exhorto a que descarguen esa norma y vean todos los procedimientos que se llevan a cabo, ¿no? Pero sí hay, justamente, pero sí velo como un lixiviado que surge de los residuos mineros, ¿vale? ¿Alguien más que quiera comentar algo, externar algo? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bien. Bueno, pues vamos a ver estas, ya quedan nada más 9 minutos, vamos a ver nada más esta última diapositiva, en donde ya vamos a ver legislación en materia de minería, ¿no? Y tenemos esta primera, de hecho esta, estrictamente hablando, no es de materia de minería, pero tiene que ver. Es decir, es la norma oficial mexicana 052 de la Semarnat, bueno, la última modificación en 2005, ¿no? Establece las características y el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. Que ustedes ya saben definir los residuos peligrosos, ¿verdad? ¿Cómo identifican un residuo peligroso? ¿Lo vieron en Ingeniería Ambiental 1? ¿O en Química, en Sistemas Químicos, en Ingeniería, en esa asignatura? Sí, se clasifican según los rombos, ¿no? Me fue el nombre del rombo, pero viene en un rombo y de varios colorcitos y números. Ah, bueno, sí, pero ese es más que nada, esos rombos, sí, muy bien. Ya es para darles una identificación, pero para transporte, por ejemplo, o almacenamiento, ¿no? Yo me refiero más general de cómo ustedes pueden identificar si un material o un residuo es peligroso o no es peligroso. No tanto como para transportarlo o almacenarlo, sino más bien
les doy una muestra de un material y me dicen, a ver, ¿este material es peligroso o no peligroso? ¿Cómo lo identifican? ¿Saben el procedimiento? ¿O no lo vieron? Ni en sistemas químicos, ni en ingeniería mental 1. ¿Alguien que tenga una idea? No ¿No? me acuerdo, pero creo que tiene que cumplir algunas de las características de ser explosivo, Muy bien. inflamable, tóxico o irritante. Muy bien, es básicamente lo que comentas. Lo vamos a ver a detalle en el siguiente tema, pero debe cumplir una o más de las características que le llaman criterio, no sé si lo habían escuchado así, como CRETIV. Justamente es lo que ahorita decía el compañero. La C, lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿eh? Nada más ahorita llévense la idea. Justamente en el tema de residuos, pues explico a detalle esto, lo vuelvo a retomar, pero desde aquí, como ya estamos viendo legislación que habla de residuos peligrosos, pues me parece muy pertinente que ya lo... Y entonces, el criterio que se sigue es el CRETIV. Si una sustancia o residuo cumple con uno o más de estos criterios, que cada una de estas letras se refieren a un criterio o una característica, por lo tanto ya lo calificamos como peligroso. La C es de corrosivo. No es necesario que ahorita lo apunten, en residuos lo vamos a ver a detalle, pero ahorita que se lleven la idea, ¿no? La C es de corrosivo, la R de reactivo, la E de explosivo, la T de tóxico, la I de inflamable y la B de biológico infeccioso. Si un residuo o material cumple con una o dos o tres o todas las características, ya es considerado material o residuo peligroso. Con una, acuérdense, con una característica que cumpla de estas, ya se considera material peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué lo metí en la materia de minería? Bueno, los residuos mineros, pues ya dijimos que muchos son tóxicos, bueno, de hecho, no muchos son tóxicos, ¿no? Por los reactivos que le agregamos y los minerales en sí, sus concentraciones pues van a ser tóxicas, sobre todo se extraen metales pesados, ¿no? Y entonces, al cumplir con ya nada más esta característica, pues ya les los confiere con esta característica de residuos peligrosos, ¿vale? Entonces, véanlo desde ahí, y por eso la metí. Tiene que ver, pero no solamente aplicaría para dar esa clasificación a esos residuos mineros, ¿no? Sino cualquier residuo de una obra de ingeniería civil, esta norma aplica para, acuérdense, cualquier residuo peligroso. Entonces, si ustedes en su obra de ingeniería civil van a generar residuos peligrosos, que ya saben con qué criterio identificarlos, pues tendrían que apoyarse de esta norma oficial mexicana 052, ¿vale? Bueno, ya en la que se refiere a la industria minera, sí tenemos ya estas particulares, que son ya para estos. Véanlo aquí, les decía yo que llevan así el nombre, ¿no? La norma oficial mexicana 141 de la Semarnat 2003 establece el procedimiento para caracterizar los jales. Así lo llaman así es su nombre. Vean lo que así los llaman. Acuérdense ustedes, ya saben que jales se refiere a residuos mineros, ¿no? Hay como las especificaciones y criterios para la caracterización y todas las etapas, véanlo. Caracterizar, preparar el sitio, el proyecto, la construcción, operación y el abandono, bueno, aquí le llaman post-operación de las presas de jales, que son el almacenamiento. Entonces, esta norma es específica a todas las etapas de un proyecto de beneficio de minerales, básicamente. ¿Queda claro? Y luego tenemos esta otra, 147, igual, vean, pongan atención en esto, vean, lo voy a hacer aquí énfasis con rojo. Esta es de la Semarnat, esta también es de la Semarnat, pero ¿qué ven aquí? Que esta norma oficial mexicana 147 es de dos secretarías, ¿no? Bueno, Semarnat y la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Dice, establece criterios para determinar las concentraciones de remediación. Esta palabra a mí no me gusta, pero vean lo que en la legislación la manejan. Remediación es como remediar, ¿no? Yo más técnicamente, para mí sería más correcto decir rehabilitar suelos contaminados o sanitizar, no sé, me suena más coherente que remediar, pero bueno, así está. Por arsénico, es decir, viene de toda la lista de metales pesados, ¿no? Berilio, cadmio, selenio y demás. Pero aquí están de las concentraciones para rehabilitar o, bueno, remediar suelos que ya se hayan contaminado. ¿Por qué está la Secretaría de Salud? Porque ya esas sustancias, acuérdense que al ser tóxicas, pues puede haber un efecto adverso a la salud. Así que claro, bueno, hasta aquí le voy a dejar, ya quedan nada más 3 minutos, retomo ya, bueno, continúo con estas dos normas que me faltaron, pero es muy importante esto, ¿no? Cuando tiene mucha relación con la antropósfera o afectaciones a la salud humana, pues por supuesto que va a estar la Secretaría de Salud. Si solamente es para ambientes naturales, va a estar la Semarnat. ¿Sí que claro? Bueno, entonces le voy a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiera externar algo, dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí. Inquietudes. Bueno, puede ser la duda de laboratorio. Seguramente todavía no me dan procedimiento de laboratorio. Acuérdense que en cuanto yo tenga el procedimiento,
se los comparto por aquí y aparte en la página del laboratorio pues va a estar publicado, pero de todos modos yo se los comparto por aquí todo el procedimiento para que nadie tenga dudas de cómo inscribirse a un grupo, ¿vale? Bueno, más dudas, comentarios hasta aquí, inquietudes, algo que quieran externar. Todo bien, profe. Todo bien, ok. Déjenme ver aquí el chat, que no... No, creo que no me aparece ningún comentario. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, insisto nuevamente que si alguien se registró a la plataforma de Classroom, a la clase de Ingeniería Ambiental 2, ¿no? A mi clase, con otro correo que no sea de dominio Google o el institucional que por ahí preguntaban, por favor, mándenme el correo, ¿no? Que, es decir, si no tienen uno, creen uno para que no tengan ningún problema en acceder entre hoy máximo el día de mañana, ¿vale? Para que ya el jueves pueda dejar una actividad. Si ya ustedes se registraron con uno de dominio Google o institucional, que también es dominio Google, pues no se preocupen, ya están ahora sí pues ligados para que puedan visualizar las actividades y puedan desarrollarlas, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda o inquietud, pues sería todo por esta sesión. Nos vemos el jueves, cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profesor, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.